López Obrador entrega presea al general Salvador Cienfuegos. Hace unos momentos acaba de llegar el primer avión con personas rescatadas de Israel. Iremos al AIFA. Y esta noche en el estudio, Óscar Valderas con información sobre los vínculos de Hamas con cárteles mexicanos. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. En estos momentos continúan en el aeropuerto Felipe Ángeles las personas mexicanas que acaban de llegar en el primer vuelo de las Fuerzas Armadas. Fueron rescatadas de Israel luego del ataque del grupo terrorista Hamas y la declaración de estado de guerra del primer ministro israelí. En el AIFA se encuentra mi compañero Armando Martínez. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y efectivamente hace unos momentos ya terminó oficialmente este desembarque de las primeras personas, más de 135 personas que fueron rescatadas de esta zona cero en Israel, allá por el conflicto bélico originado por el grupo Hamas. Ahora comentarte, Elisa, las últimas en descender fue este equipo de gimnasia, esta sección nacional de gimnasia rítmica, las cuales pues generaron mucha controversia, mucha polémica, mucha viralización en redes sociales, ya que pidieron a bastante ayuda vía redes sociales y pues hace unos momentos descendieron, dieron algunas declaraciones a los medios de comunicación, dijeron que si bien nunca tuvieron tenían la preocupación de cómo regresar a territorio nacional. La entrenadora específicamente de esta selección nacional dijo que ellas han sido muy resilientes y por algo pues son campeonas. Dijo también que viajarán en unas semanas más a Chile para enfrentar pues otra contienda. También pues dentro de lo relevante, Elisa, muchas mujeres, muchos niños y muy emotivo estuvo esta llegada de los primeros connacionales de Israel. Algunos besaron el suelo incluso en señal de esperanza, en señal de paz, luego de haber estado en el asedio desde el sábado pasado cuando se enteraron que estalló este conflicto bélico entre Israel y Palestina. Y pues bueno, Elisa, estamos justamente en este hangar donde fueron recibidas estas personas connacionales y a la espera de una conferencia de prensa que dé la comitiva encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes emitirán un mensaje, Elisa, pues de cómo sucedió, cómo fueron los hechos en este rescate, cómo sucedió esta operación que pues empezó desde antier. Ayer se dio un paso importante cuando lo recogieron en el aeropuerto de Tel Aviv y ahora pues llegaron a territorio nacional. Si te parece, pudimos hablar con unos de los asistentes, unos de las personas que desembarcaron. Vamos a escuchar qué fue parte de lo que nos comentaron, Elisa. Estábamos en Tiberia y entró Líbano y entró Hezbollah. Estábamos a 40 kilómetros. Ya que estábamos en el avión, estábamos felices, tranquilos, a donde nos lleve. Nos llevaron a Turquía, a Irlanda, a Canadá, después a Estados Unidos, después venimos, no nos dejaron salir a ningún lado, en el avión nos trataron precioso, nos dieron comida, agua, se portaron lindísimos con nosotros. Yo incluso me sentí un poquito mal y la doctora me vino a atender, divinos. Ay, pues me siento vuelta a nacer, mijo, vuelta a nacer, y muchas gracias por todo y Dios los bendiga. Uy, muy emotivo, Armando, muy emotivo. Estamos en vivo. Efectivamente, Elisa, y justamente nos encontramos con una de las personas jóvenes que arribó en el primer vuelo humanitario. Su nombre es David. David, ¿cómo te sentiste en estos días? Bueno, bastante abrumado, un poco sofocado por la situación.
pero pues ya pasó, gracias a Dios llegó este avión, gracias a Dios llegamos a México y ya reunido con la familia, reunido con mi México. ¿Sentiste miedo? ¿Alguna vez sentiste que tu vida corrió peligro desde el sábado que estalló el conflicto? La verdad, la única vez que sentí miedo realmente fue la primera vez que escuché la alarma, porque nunca la había escuchado. Pero yo tenía claro que Israel es un país muy seguro, Israel está muy preparado para esto y sabía que no me iba a pasar nada. Bueno, no sabía, pero eso esperaba y la verdad no tenía tanta duda de eso. Y me sentía abrumado, me sentía intranquilo, pero seguro me sentí todo el tiempo, miedo no sentí mucho. ¿Cómo sentiste recortarte con tus padres, David, después de tanto? La verdad a mí me encantó. Técnicamente yo iba a estar todo el año ahí, me sacaron a mis 2 meses, pero me gustó mucho reencontrarme con ellos. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá me dijo que qué mejor regalo. La verdad es un regalo para mí encontrármelos. Muchas gracias, David, por tus palabras y pues un fuerte abrazo. Muchas gracias. Pues ahí lo tenemos, Elisa, parte de estas declaraciones, estas sensaciones que se viven en estos primeros momentos de estos mexicanos que ya se están reuniendo con sus familias. Elisa. Sí, querido Armando. Oye, y está ya preparada la conferencia de prensa para saber cómo fue este trayecto. Vamos a esperar también, por supuesto, la llegada del segundo avión que viene en camino con más personas. Tenemos entendido que hay connacionales en Israel que continúan allá y que están solicitando el poder ser trasladadas aquí a México, a su país, fuera de la zona de peligro. En fin, vamos a estar ahí muy pendientes, querido Armando, y vamos a escuchar a ver qué es lo que indican las autoridades mexicanas en relación a este rescate. Vamos en estos momentos a escuchar lo que se dice en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por parte de las autoridades mexicanas sobre este primer vuelo que llega con connacionales desde Israel. Buenas noches. Gracias por acompañarnos para atestiguar la llegada de nuestras y nuestros connacionales que llegan hoy a su casa, luego de volver a México ante la crisis que se vive en la zona de Israel y Palestina. En representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me da mucho gusto poder estar aquí para recibir a estas personas, quienes son mucho más que una estadística de una misión humanitaria de rescate. Representan un cúmulo de historias, son madres, son deportistas, son abuelos, son hijas, hermanas de alguien que los espera en México. Son, como dice la canciller Bárcena, vidas salvadas y familias unidas, con nombres, historias, aficiones que los unen a esta nación. En estos 2 vuelos humanitarios de repatriación vienen niñas, niños, personas de la tercera edad y personas con alguna condición médica cuya salida era más que apremiante por estas condiciones, tal como la marca nuestra norma para la ejecución de asistencia y protección consular a personas mexicanas en el exterior. En estos 2 vuelos viajan también nuestras convicciones de apostar siempre por el camino de la paz y el multilateralismo, que son la cualidad que ha distinguido siempre la amplia tradición diplomática de México. A todas las personas a quienes llegan este mensaje, el mensaje de nuestra Cancillería, les queremos decir bienvenidos y bienvenidas. Ya están seguros, ya están en casa. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Y ahora van a dirigir un mensaje el equipo de gimnasia rítmica que estuvo en Israel y al que ustedes están esperando. Por favor. Hola, buenas noches. Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Como ustedes saben, nos encontrábamos en Israel en medio de esta situación que se suscitó con el grupo armado Hamas y bueno, nos encontramos
Crescencio Sandoval, y como saben, nosotras somos atletas militares y siempre han estado al pendiente de nosotros en todo momento durante esta etapa. Agradecer también a la Federación Mexicana de Gimnasia, a la CONADE, al comité, a los institutos de los estados que estuvieron apoyándonos, que estuvieron viendo por nosotras, a las empresas particulares también que estuvieron apoyándonos, al senador Reyes, empresas como DSG también que estuvieron con nosotros en todo momento. Y bueno, estamos felices de poder estar en México. Estamos próximas también a salir a los próximos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, a una semana y media, 2. Estemos seguras que vamos a poner el nombre de México en alto. Y primeramente y antes que nada agradecer a los millones de mexicanos que yo sé que hicieron viral nuestro video y que gracias a ellos nos escucharon y gracias a ellos estamos aquí. Gracias, creo que sería todo. Gracias a la presidencia también por mandar el avión. Y bueno, gracias verdaderamente a toda la gente, al general que estuvieron con nosotros en este vuelo. Fue un vuelo muy largo, pero fue un vuelo muy ameno. Fue un vuelo que todo el tiempo estuvieron al pendiente de nosotros. Nos alimentaron 3, 4 veces durante el vuelo. Las mayores sargentos estuvieron pasando a ver que estuviéramos todos bien. Había personas embarazadas, había personas con diferentes enfermedades y bueno, la verdad que el servicio que da la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano al país es de admirarse. Gracias y estamos aquí y estamos felices de estar aquí en México y a seguir trabajando y seguir trabajando por nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya llegó a México. Y agradezco al coronel de la Fuerza Aérea, Daniel Romero Iniesta. Coronel, gracias por estar con nosotros. Estuvo usted encargado de este vuelo. Buenas noches. Muy buenas noches, sí. El coronel Romero Iniesta a la escucha. Buenas noches. Oiga, coronel, ¿cómo les fue de vuelo? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Qué nos puede platicar? Estuvo muy largo el vuelo, fue una jornada muy larga, 36 horas 46 minutos, con la satisfacción de haber cumplido la misión de traer a nuestros compatriotas a nuestro país de México, y eso nos queda, ¿no? Lejos del cansancio y lo que implicó, todo estuvo sin contratiempos y con la satisfacción de haber cumplido esta misión. Y con todas las medidas de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí, se ajustaron a todos los protocolos en los diferentes países que íbamos sobrevolando, así como los procedimientos en cada aeropuerto, los procedimientos internacionales que se deben de seguir a toda aeronave que va de estado para cumplir con seguridad todo el trayecto, y desde el despegue hasta el aterrizaje en Tel Aviv. ¿Nos puede recordar dónde fueron las escalas de estas 36 horas con 46 minutos? Bueno, despegamos de la base aérea de Santa Lucía con destino a Gander, Canadá. Ajá. De Gander, Canadá a Shannon, Irlanda. De Shannon, Irlanda hicimos otra escala en el aeropuerto Antalya, Turquía. Y de Turquía a Tel Aviv, al aeropuerto de Ben Gurion, Tel Aviv. ¿Y el regreso fue igual? Fue el mismo, únicamente que después del aeropuerto de Gander hicimos una escala en Raleigh, Estados Unidos, antes de llegar aquí a Santa Lucía. Sí. Fue una escala más, nada más. Coronel, ¿algunos de los pasajeras requirieron de alguna asistencia particular? No, todo bien. No, con el personal que tenemos hicimos una labor de equipo muy completa y todos pusieron su profesionalismo, su empeño y su trabajo para atender a las personas que iban de pasajeros y todo sin ningún contratiempo con nadie. Coronel Daniel, ¿estará encargado de algún otro vuelo para repatriar a connacionales? No tengo esa información, eso ya será ahí con los mandos ahí de la Sedena. No tengo información de hacer otro vuelo. Sí, bueno, por lo pronto ya en casa y a descansar, coronel. Por supuesto que sí. Felicidades, gracias por tomarnos la llamada. No, muchas gracias, un placer atenderlos. Buenas noches.
Y el gobierno de México indicó a través de la Cancillería que había rehenes mexicanos. El presidente de la República no ha dicho nada al respecto en sus conferencias, pero hace unos momentos mi compañera Azucena Oresti conversó con Gabriel de la Fuente, amigo de Orión Hernández, quien está pues presuntamente retenido, secuestrado por Hamás. Estamos pues con el alma en un hilo, no tenemos ninguna comunicación certera con el gobierno. Vemos que en otros países la prioridad son los rehenes y en nuestro país está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Y pues estamos angustiados por el ultimátum que ha puesto el grupo extremista Hamás de empezar a fusilar a los rehenes. Se comunicaron de la oficina del gobernador. Acordamos mañana tener una junta después de las 3 de la tarde para ver de qué manera ellos pueden agilizar las cosas, ¿no? Nosotros hemos tocado todas las puertas, nos dejan en espera, no nos contestan, nos dejan eternamente ahí con el conmutador. El último contacto que se ha tenido, que fue muy amable al principio, hasta que se enteró que éramos representantes de rehenes mexicanos, hasta ahí se cortó la información. Israel ordenó a la ciudadanía de las zonas del norte refugiarse hasta nuevo aviso ante la sospecha de una infiltración del espacio aéreo desde el Líbano, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Hayat, aseguró que no es el momento de negociar con el grupo terrorista y Hamás para el rescate de las entre 100 y 150 personas que el gobierno israelí cree que están y han sido secuestradas. El portavoz recordó que hay 300,000 militares desplegados frente a la Franja de Gaza y la frontera con el Líbano e insistió en que están en guerra y hará todo lo que sea necesario para ganarla. Y después de que Israel ordenó el bloqueo total de suministros a la Franja de Gaza, hoy su única central eléctrica dejó de funcionar tras agotarse el combustible necesario para abastecer a miles de viviendas, escuelas y hospitales. De acuerdo con el Ministerio de Salud, esto podría traer condiciones catastróficas. La Organización Mundial de la Salud indicó que los suministros almacenados de forma preventiva para 7 hospitales de Gaza se han agotado debido a los múltiples heridos. Óscar Valderas, muchísimas gracias, querido Óscar, por estar con nosotros. Siempre un gusto. No, hombre, el gusto es mío. Buenas noches. Es, siempre un gusto y también siempre una preocupación, porque así es parte de lo que tenemos que consignar como periodistas, como reporteros, Óscar. Y ahora has trabajado sobre un tema pues tremendo que implicarían los vínculos del grupo terrorista Hamás con cárteles de las drogas mexicanos, Óscar. Sí, así es, Elisa. Tuve la oportunidad de contactarme vía telefónica con el coronel Dani Tirsa. Él es uno de los expertos más importantes en seguridad en Israel. Él fue incluso el responsable de la construcción del muro West Bank, que es un muro muy polémico que divide a Israel de Palestina, que construido en el 2002, por cierto. Y yo le preguntaba, porque sabía que él tenía información de antemano sobre y entonces tanto Hamás necesitaba dinero como el cártel de Sinaloa necesitaba nuevas rutas de drogas. Y entonces, de acuerdo con este coronel, que insisto, es un coronel de los más condecorados de la Fuerza de Defensa israelí, un tipo que ha trabajado con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con Hillary Clinton, con George Bush, un tipo de altos vuelos, me confirma esto. Hamás lo que hacía era que le enseñaba a los cárteles de la droga en México, al cártel de Sinaloa, cómo hacer túneles, se los enseñó a hacer en Tijuana para llegar a San Diego, y en los cárteles mexicanos pagaban unas fuertes sumas de dinero para poder recibir esta capacitación. De ahí la relación entre los túneles de Palestina y los túneles del Chapo Guzmán. Y pues bueno, esto implicaría el contacto, por supuesto, del cártel con el grupo terrorista, y bueno, no sabemos en qué otros temas, ¿no? Por lo pronto está
esta declaración y esta información que te dan de primera mano? De primera mano, que además coincide con otras informaciones que sí están en documentos públicos, en documentos oficiales, por ejemplo, como los cárteles mexicanos sí han tenido tratos con otros grupos terroristas como Hezbollah, por ejemplo, a través de las células que tienen en Sudamérica. O, por ejemplo, pensando en otros grupos terroristas, cómo se ha trazado un nexo, sobre todo entre el grupo ISIS, que supuestamente lavaba dinero a través de algunas empresas del cártel Jalisco Nueva Generación. Es que, querida Elisa, cuando hablamos de criminalidad organizada, hablamos de que todos están tocados, y tanto los cárteles de las drogas como los grupos terroristas encuentran en el dinero el idioma común que pueden hablarse. Oye, en el dinero y en las tácticas terribles, aterradoras, porque veíamos las imágenes de lo que ha sucedido y la forma en la que incursionó este grupo terrorista Hamas, en cómo atacó y secuestró a civiles, y además cómo asesinó y cómo exhibió. También vimos imágenes terribles, los cuerpos de sus víctimas, entre ellos jovencitas, que también es como una forma de mostrarse ante el mundo, y esta forma sanguinaria de operar nos recuerda también mucho de la tragedia que estamos viviendo aquí en nuestro país, en donde hay tortura, en donde hay muestra de este terror a través de los cuerpos. La violencia sexual utilizada como un arma contra civiles, el terror como método para que un gobierno tome una acción o omita hacerla para que puedan maximizarse ganancias, o se pueda instaurar una ideología de un gobierno o un grupo religioso. Al mismo tiempo hemos visto cómo se hermanan los grupos terroristas con los grupos del crimen organizado mexicano, por ejemplo, en el uso de drones explosivos, vehículos artillados, minas terrestres. Es decir, están muy cerca, mucho más cerca de lo que pensamos, y a veces, lamentablemente, momentos como este en el mundo, cuando hay conflictos internacionales, es una coyuntura que podemos aprovechar para pensar qué tan conectados están los grupos criminales en México, que son de los más grandes del mundo, con esos otros grupos criminales terroristas que al final de cuentas necesitan dos cosas. Por un lado, Hamas necesita rutas que lo puedan llevar hacia Estados Unidos, porque es el aliado más importante que tiene su enemigo, el Estado de Israel, y por otro lado, los cárteles mexicanos necesitan las rutas que tiene abiertas Hamas para poder traficar drogas de diseño como metanfetaminas a mercados de consumo de drogas novedosos que se han estado abriendo en los últimos años, como Europa, como Asia y como África. Oye, Oscar, y además, por supuesto, no podemos dejar de puntualizar el financiamiento que van teniendo y la relación entre ellos, y por supuesto el permiso por acción u omisión de autoridades de los propios estados, de los propios gobiernos, de las propias naciones. Y vemos cómo están siendo financiados, por ejemplo, este tipo de grupos terroristas por otras potencias y cobijados. Y también, pues la pregunta es, ¿y los cárteles mexicanos cómo se han expandido de esta manera? Ningún grupo criminal, sea un cártel de drogas o sea un grupo terrorista, puede existir sin apoyo institucional y al mismo tiempo sin ayuda del sistema bancario internacional que les permite blanquear ganancias. Ahí hay una liga que los periodistas tenemos que explicar a la par de darle seguimiento a lo que pasa en Israel y Palestina. Y por supuesto también está sobre la mesa el tema de cómo se pueden definir de manera ya internacional a los grupos de los cárteles en México. ¿Son o no parte? ¿Son grupos terroristas, narcoterroristas o no? Y todo este debate que implica también temas delicados, por supuesto, por las acciones que pueden tomarse a nivel internacional. Claro, hay 14 definiciones de cuál es el terrorismo y algunas tienen ligeras variantes. La ONU lo define distinto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluso es una definición distinta a la que tiene el Código Penal Federal en México. Es un debate muy interesante, porque si se les define a los grupos mexicanos, los cárteles, como grupos terroristas, significa que la respuesta militar sí puede ser una salida a la violencia. Pero si no se les define, si pensamos que únicamente utilizan el terror o el miedo como una forma no de instaurar ideología, sino únicamente de maximizar ganancias como empresa criminal internacional, entonces la respuesta no puede ser militar. Tiene que ser una respuesta de mercado, ir tras las finanzas. Y entonces ahí, en ese diagnóstico, nos jugamos la estrategia para acabarlos.
Querido Oscar, muchísimas gracias por la información, como siempre. Sé que sigues investigando a profundidad este tema como muchos otros. Nos mantienes al tanto. Al tanto, querida Elisa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Oscar. Buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. El presidente López Obrador entregó la presea bicentenario del Heroico Colegio Militar a los exsecretarios de la Defensa Salvador Cienfuegos y Enrique Cervantes, entre otras personas. Cienfuegos fue secretario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa, y fue detenido en Estados Unidos en 2020 acusado de vínculos con el narcotráfico. El gobierno de López Obrador lo rescató y la Fiscalía General de la República dijo que no había pruebas. A esta ceremonia del día de hoy fueron invitados también, entre otros, elementos de las Fuerzas Armadas de Rusia, Corea del Sur, Venezuela y Nicaragua. General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. El Centro PRO se pronunció sobre esta condecoración de Cienfuegos, entre muchas otras reacciones. Indicó: las víctimas y los defensores de derechos humanos tenemos memoria. 1. El anterior presidente de México no fue un demócrata. 2. No caben condecoraciones para el extitular de la Sedena con Tlatlaya, Ayotzinapa y asuntos no resueltos en Estados Unidos a cuestas. Así escribieron en redes. Por su parte, Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, también reaccionó. En redes escribió: Estados Unidos liberó al general Salvador Cienfuegos no por ser inocente de los cargos imputados por la DEA, sino por órdenes de Trump para no dañar las relaciones diplomáticas con México. En realidad, López Obrador premia al verdadero poder de la Sedena. Y el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico denunció al ejército mexicano por la obstaculización de la información vinculada a violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. A través de un comunicado, el mecanismo detalló que el 4 de julio del 2022 comenzó la investigación en una colaboración con la Sedena. Sin embargo, el mecanismo destacó que a medida que avanzaron las indagatorias, se vivió una obstaculización activa en la que se incumplió la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad, por lo que decidieron retirar al equipo de investigadores que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre, mientras no se modifiquen las condiciones. Al no permitir el acceso a la información, el mecanismo considera que la Sedena perpetúa el ciclo de impunidad, opacidad e injusticia. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que tienen evidencia de que algunos desaparecidos y detenidos durante la Guerra Sucia fueron llevados y sepultados en el Panteón Civil de Dolores. La necesidad de esclarecer estos hechos. Un tema muy importante es todo lo que se ha venido avanzando en materia de búsqueda e identificación forense. Este análisis que ha hecho la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, en el Panteón de Dolores, donde se ha identificado con toda claridad cómo personas detenidas y desaparecidas en los años de la Guerra Sucia fueron llevados a la fosa común del Panteón de Dolores. En la gráfica que se presentó Yankelevich, hay registros de integrantes de la Liga 23 de septiembre que fueron registrados en el libro de registros del Panteón, que fueron inhumados en la fosa común, que hay que esclarecer. Y de manera muy importante, este hallazgo que resulta de testimonios de personas en esta zona del estado de Guerrero, en Ajuchitlán del Progreso, donde ha habido 7 hallazgos que en estos momentos, en coordinación con la Fiscalía del estado de Guerrero y haciendo un trabajo espejo con los servicios forenses de la Fiscalía de la Ciudad de México, pronto tendremos ya los resultados directos. Alejandro Lanzúa, regidor del PAN, fue asesinado en la zona central del municipio de Salvatierra, Guanajuato. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Paramédicos intentaron estabilizarlo, sin embargo, al ser trasladado para recibir atención médica, falleció. Y en Veracruz,
Wilman Monge Morales, exalcalde del municipio de Gutiérrez Zamora, fue asesinado también esta mañana. El ataque ocurrió frente al Colegio México, cerca del Palacio Municipal. Durante su administración fueron asesinados algunos de sus colaboradores cercanos, como su secretario particular, Alberto Cancino Álvarez. No teníamos alguna investigación al respecto, pero vamos a ampliar y saber si alguna investigación que hubiera en la zona tuviera relación con esta lamentable homicidio. Y el día de hoy, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México y aspirante a la jefatura de gobierno compareció en calidad de víctima por el atentado que sufrió el 26 de junio del 2020. Hace unos momentos, García Harfuch conversó con mi compañero Pedro Gamboa. Esto es parte de lo que le dijo. Es tema complicado, pero hay que cumplir siempre con la ley. Yo confío en que las autoridades están resolviendo y que harán justicia en este caso tan lamentable, donde no solo fui atacado, sino tan lamentable me refiero porque perdieron la vida 3 víctimas, 2 compañeros de la policía muy queridos y una víctima mujer que no tenía absolutamente nada que ver, que estaba en el lugar, en el lugar donde ocurrió el ataque, y eso pues es bastante fuerte. Nosotros vamos a comparecer, voy a comparecer las veces que sea requerido y las veces que sea necesario. Y en México, el crimen organizado cuenta con centros de videovigilancia. Las autoridades federales y estatales han desmantelado 4 en Jalisco. Teocaltiche, Jalisco, ha estado en la mira en las últimas semanas debido a una disputa por la plaza entre los cárteles Jalisco y de Sinaloa. Además de los enfrentamientos, el 3 de octubre, la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Guardia Nacional descubrieron que el cártel de las 4 letras tenía un centro clandestino de videovigilancia y monitoreo. Aseguraron 9 pantallas, 4 antenas de radio y un registro de ingresos y salidas de unidades oficiales al municipio. 2 días después, encontraron otro centro de monitoreo con aparatos de videovigilancia, explosivos, droga sintética y ponchallantas. En la colonia Maravilla, catearon una vivienda en la que aseguraron 2 armas largas, una artesanal, 21 cargadores, 644 cartuchos útiles, 10 chalecos tácticos, 8 placas balísticas, un dron, un traje de camuflaje, vestimenta táctica y 42 ponchallantas. Un día después, el 4 de octubre, en un inmueble localizaron explosivos elaborados y 40 granadas con adaptaciones para drones, 40 explosivos artesanales, 10 incendiarios y 6 cajas de fulminantes. Para agravar la situación, al revisar la comisaría detectaron que uno de los policías municipales tenía una orden de aprehensión vigente y 5 más antecedentes penales por diversos ilícitos. Asimismo, 6 agentes dieron positivo a marihuana, cocaína y anfetaminas. Mientras tanto, la violencia no se detiene. Este domingo, un ataque armado en la colonia Nejayote dejó a una niña de 3 años y su abuelo muertos, así como 2 personas heridas. Y de hecho, pues sí, la niña andaba con sus abuelos. De hecho, pues a su abuelo lo mataron. A la abuelita, pues le hirieron también. Pues al parecer ahorita está la señora, pues bien. Desde Jalisco, con información de Libertad Ureña, Pablo Núñez y Josefina Ruiz, Milenio Noticias. Una pausa y regresamos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compareció hoy ante el Senado de la República por la glosa del 5º informe de gobierno. Y los temas relacionados a lo electoral y seguridad generaron críticas de partidos opositores. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas. En esta tribuna del Senado, ustedes se rasgaban las vestiduras al grito de no a la fiscalía carnal y por una fiscalía que sirva. Hoy gritan lo contrario.
un respeto a esta autonomía. Hoy el fiscal y la fiscalía funcionan con autonomía en todos sus sentidos. Les sugiero que estemos pendientes de la custodia y de la seguridad de candidatas y candidatos de lugares vulnerables, pero también que ponga usted en orden a la Secretaría de la Defensa, que está ofreciendo servicios que no le corresponden a él. El secretario está ofreciendo a quienes no son candidatos en este momento. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos también un buen día de mercados, a pesar de que salió temprano una información que no fue muy buena, y fue la inflación de precios al productor, que subió 0.5% en Estados Unidos cuando se esperaba 0.3%. Sin embargo, el 0.5% es menor del 0.7% que se tuvo el mes pasado. Pero bueno, a pesar de este dato, que esperemos no sea una premonición en relación a la inflación que sale el día de mañana, las bolsas tuvieron un desarrollo bastante ordenado. El rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos, que había venido molestando a los mercados, se mantuvo abajo en 4.57, había llegado, recordemos, la semana pasada hasta 4.90. El peso mejoró su cotización, abrió desde en la mañana en niveles de 17.80, finalmente cerró en 19.82, cuando la semana pasada lo estuvimos viendo arriba de los 18 pesos, y las bolsas, pues francamente, con buenos resultados. El Dow Jones sube 0.19, Nasdaq 0.71, Standard & Poor's 0.43, la Bolsa Mexicana de Valores, aunque poquito, pero números negros, 0.11. Y el tipo de cambio, como dije, 17.82. El día de mañana va a ser verdaderamente importante porque sale la inflación en Estados Unidos del mes de septiembre. Este dato va a ser el que va a marcar el rumbo de los mercados por el resto del mes. Es mi comentario, muy buenas noches y muchas gracias.